La gota es una enfermedad metabólica que tiene relación con el catabolismo de las bases púricas, adenina y guanina. Su incidencia, como así también sus mecanismos de producción, tienen que ver con alteraciones bioquímicas muy selectivas en la vía de la formación del ácido úrico. Asimismo, el ácido úrico tiene un comportamiento bioquímico muy particular según el pH del medio en el cual se encuentre dicho ácido úrico. Puede generar una enfermedad por acumulación de cristales, que es lo que se conoce con el nombre de gota, y también uno puede interpretar cómo, a partir de sencillas modificaciones en la dieta, podemos llegar a prevenir incluso hasta aliviar los síntomas de la enfermedad. Ese es el desafío que analizaremos en esta colección de PowerPoints. En el hombre, el ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas de los ácidos nucleicos tisulares, es la fuente endógena, y de los productos ingeridos en la dieta que contienen purinas, es la fuente exógena. Su concentración en el suero y su tasa de recambio diario son influidas por el contenido de purinas de la dieta. Del total de ácido úrico que se excreta diariamente, 2/3 son eliminadas por el riñón y el resto por el intestino. Los nucleótidos tienen un activo metabolismo a nivel del organismo humano. Por un lado, tenemos los nucleótidos que vienen de la síntesis de nuevo a partir de precursores de bajo peso molecular, con gasto de energía química. Por el otro lado, tenemos las bases recuperadas, que generalmente son bases preformadas, que sin gasto de energía pueden recuperar y pueden generar los nucleótidos. Tenemos el aporte de la dieta y fíjense ustedes que los nucleótidos van a ser degradados a nucleósidos, los nucleósidos van a liberar sus bases púricas y estas bases púricas van a dar origen al urato o ácido úrico, las 2/3 de las cuales se va a eliminar a través de la orina, como habíamos dicho, y una tercera parte a través del intestino. Este es el ranking con los alimentos con mayor concentración de purinas. Fíjense que por cada 100 gramos de alimento vamos a ver distintos miligramos de bases púricas. La molleja, el riñón, el chorizo, la morcilla, los chinchulines. La parte más rica del asado son justamente los alimentos que poseen mayor cantidad de purinas. Después tenemos las sardinas, el hígado vacuno, las anchoas, la carne vacuna, la carne de cerdo, el pollo, el jamón crudo y el jamón cocido son los alimentos que poseen mayor contenido de bases púricas. Por su lado, los alimentos libres de purinas son recomendados en todos aquellos pacientes que padezcan gota. Por ejemplo, todas las frutas frescas y sus jugos, el arroz integral, el alcaucil, la calabaza, los copos de maíz, la crema, la harina de trigo, la harina de maíz, el huevo, la leche, manteca, quesos, pepinos, perejil, sémola, yogures, son algunos de los alimentos que se pueden recomendar a pacientes con ataques de gota. Los nucleótidos de bases púricas son el AMP y el GMP. El AMP, por ejemplo, por acción de una nucleotidasa se transforma en adenosina, la cual por una adenosina desaminasa genera inosina. Posteriormente la misma por una fosforilasa va a generar hipoxantina y la hipoxantina por la xantinoxidasa generará xantina, la cual nuevamente por la misma enzima se transformará finalmente en ácido úrico. De la misma manera, el GMP por una nucleotidasa se transforma en guanosina, la guanosina pierde ribosa 1-fosfato por acción de la fosforilasa transformándose en guanina y la guanina al ser hidrolizada va a generar xantina directamente, la cual por la misma xantina oxidasa forma el ácido úrico. Fíjense cómo convergen los caminos metabólicos tanto de la AMP como del GMP para la formación del ácido úrico. Esta es la fórmula del ácido úrico en la cual ustedes pueden recordar
el origen de los distintos átomos en la estructura de purina. Por ejemplo, el nitrógeno de la posición 1 viene del aspartato, el carbono 2 del tetrahidrofolato, el 3 de la glutamina, el 4, el 5 y el 7 del aminoácido glicina, el 6 del anhídrido carbónico, el 8 del tetrahidrofolato y finalmente el 9 también de la glutamina. La uricemia normal oscila en el hombre entre 3,5 a 7 miligramos por decilitro, lo que equivale a 240 a 480 milimoles por litro, y en la mujer de 3 a 6 miligramos por decilitro, lo que equivale a 150 a 360 milimoles por litro. La excreción normal de ácido úrico por la orina no debe superar los 750 miligramos por día. Las características bioquímicas más salientes del ácido úrico tienen que ver con que tiene un pK ácido de 5,75. Sus dos formas iónicas son el ácido úrico y el urato monosódico. Vamos a ver enseguida que este límite de solubilidad es muy estrecho, es de 6,8 miligramos por decilitro. El ácido úrico tiene una secreción circadiana que permite establecer lo que se llama la curva de uricemia. La precipitación del ácido úrico se hace según la temperatura de la cavidad articular. Cuanto más terminal es la circulación, mayor probabilidades de precipitación tiene el ácido úrico y finalmente vamos a analizar cuáles son los mecanismos de excreción renal del mismo. El pK de 5,75 significa que por debajo de ese pH va a predominar la forma de ácido úrico, que es una forma más insoluble, capaz de formar cristales en la orina, y esos cristales llevan a la formación a su vez de cálculos. Con un pH por arriba de 5,75, como es el pH de la sangre, vamos a encontrarnos con la forma de urato monosódico, que es menos precipitable y es una forma mucho más soluble de ácido úrico. Si el pH del medio es inferior al pK del ácido úrico, predominará la forma de ácido úrico propiamente dicha, que como dijimos es poco soluble y precipita con facilidad, que es lo que ocurre a nivel de la orina, donde predomina la forma de ácido úrico. Por su parte, si el pH del medio es superior al pK del ácido úrico, predominará la forma de urato monosódico, que es más soluble y precipita superando recién su límite de solubilidad, que es de 6,8 miligramos por decilitro, como habíamos dicho. Quiere decir que a un pH de 7,40 predomina la forma de urato monosódico. El comportamiento del ácido úrico durante las 24 horas sigue un ritmo circadiano que puede estudiarse mediante el trazado de la curva de uricemia. En ella se comparan las curvas de un paciente a las 6, 12, 18 y 24 horas del día. Si trazamos en un par de ejes cartesianos, en el eje de las abscisas las horas del día, 6, 12, 18 y 24, y en el eje de las ordenadas la concentración de ácido úrico en miligramos por decilitro, podremos apreciar que en un paciente normal prácticamente no hay modificaciones en las concentraciones de ácido úrico a lo largo del día, más que una curva realmente parece una recta. En cambio, en los pacientes con gota van a ver ustedes que el ácido úrico amanece generalmente en valores normales y a medida que va pasando el día van aumentando hasta alcanzar un pico durante la noche, que es el momento en que se desencadena generalmente la crisis aguda de gota articular. Ello ocurre a que durante la noche la posición en decúbito dorsal favorece un aumento del filtrado glomerular, lo que lleva a un ascenso muy sutil de la uricemia. Esta elevación se exagera en el paciente gotoso. Por eso es que la mayoría de los ataques agudos de la gota se producen durante la noche. Por eso, la curva de uricemia tiene una aplicación diagnóstica y también terapéutica. Diagnóstica:
permite pesquisar hiperuricemias nocturnas en pacientes con clínica sugestiva de gota y uricemia normal en ayunas. Terapéutica. Permite conocer el perfil de uricemia de un paciente y adaptar el horario de administración de la medicación en forma personalizada. El halopurinol es un inhibidor competitivo de la santina oxidasa que puede ser administrado en forma fraccionada teniendo en cuenta la curva de uricemia del paciente. En conclusión, podemos destacar que una sola determinación de la uricemia en ayunas puede inducir error y quitar valor a la terapéutica. De allí el valor clínico y bioquímico que tiene la curva de uricemia. ¿Cuáles son los mecanismos renales de excreción del ácido úrico? En primer lugar, la filtración glomerular. En segundo lugar, la reabsorción tubular que se hace en el proximal, en el asa ascendente de Henle y en la asa distales. Y finalmente, la secreción tubular proximal. Como se puede observar en la diapositiva, el ácido úrico tiene una filtración glomerular. Luego, en el túbulo contorneado proximal, existen dos sitios de reabsorción, uno proximal y uno más distal, y entre ambos se encuentra un punto de secreción tubular que es realizado por una proteína que excreta generalmente ácidos en forma totalmente inespecífica. Fíjense ustedes también que tenemos sitios de reabsorción en el asa ascendente de Henle y también en el túbulo contorneado distal. Sustancias ácidas como los cuerpos cetónicos, el ácido láctico o bien diuréticos pueden competir con el transportador tubular proximal de ácido úrico, desplazarlo y provocar así hiperuricemia. Por ello, la frecuente asociación de diabetes o alcoholismo con la gota. ¿Cuáles son las formas clínicas que puede adoptar la hiperuricemia? En primer lugar, tenemos las llamadas hiperuricemias asintomáticas. En segundo lugar, las artritis agudas. La podagra es el ejemplo más saliente de ellas. La gota crónica con la formación de tósofos y el compromiso renal expresado ya sea a través de la formación de cálculos o bien a través de la insuficiencia renal en la evolución crónica de la enfermedad. La gota en sí es una enfermedad metabólica que se puede manifestar por hiperuricemia, por ataques recurrentes de un tipo característico de artritis aguda, en la cual se demuestra la presencia de cristales de urato monosódico en los leucocitos del líquido sinovial, por depósitos agregados de urato monosódico, tofos en las articulaciones de las extremidades y alrededor de estas, y finalmente se puede presentar como una urolitiasis o directamente como una insuficiencia renal crónica cuando los cristales por haberse enquistado en los riñones, llevan a la progresiva atrofia de los mismos. Si bien el factor fundamental que causa la gota es la hiperuricemia, no debe confundirse gota con hiperuricemia. De hecho, en sí, como hemos visto, existen hiperuricemias asintomáticas. En esta diapositiva se puede apreciar cuál es la incidencia anual de artritis aguda gotosa de acuerdo a la uricemia. En aquellos pacientes con uricemias por debajo de 7 miligramos por decilitro, la incidencia anual es de solamente el 0,1 a 0,5%. Con pacientes con uricemias reiteradas entre 7 y 8,9 miligramos por decilitro, la incidencia anual de artritis aguda gotosa es de 0,5 a 1,2 y finalmente con uricemias por encima de 9 miligramos por decilitro, la incidencia anual de gota ya trepa al 4,9 al 5,7%. Analizando estos resultados, llegamos a la conclusión que los pacientes con uricemias de más de 9 miligramos por decilitro deben tratarse independientemente que tengan o no tengan síntomas. Con un criterio etiológico, la gota puede ser clasificada como gota primaria o gota secundaria.
La gota primaria comprende aquellos casos en los que la hiperuricemia o la gota en sí constituyen las manifestaciones centrales de la enfermedad, algunos con definida base genética y otros no. Por su parte, la gota secundaria se refiere a aquellos casos en los que la hiperuricemia o la gota se desarrollan en el curso de otra enfermedad o como consecuencia de la administración de medicamentos, generalmente quimioterápicos. Con respecto a la fisiopatología de la gota, podríamos decir que la hiperuricemia puede provocarse por una excesiva producción, en cuyo caso hablamos de gota metabólica, o bien por una disminución de la excreción renal, en cuyo caso hablamos de gota renal. En la mayor parte de los casos de los pacientes con gota se imbrican ambos mecanismos. La excesiva producción puede ocurrir en forma idiopática, es decir, sin causa que se justifique, por deficiencia de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, el síndrome de Lesch-Nyhan que ustedes habían visto como trastorno de la recuperación de bases púricas, un aumento de la actividad de la fosforibosilpirofosfato sintetasa, cuadros de hemólisis, linfomas, mielomas, psoriasis, policitemia vera, dietas hiperpurínicas y obesidad, entre otras causas. Como disminución de la excreción, tenemos la cetoacidosis del ayuno o de la diabetes, la insuficiencia renal, las lactacidosis, el uso de drogas como ser los salicilatos cuando se usan a bajas dosis, a menos de 2 gramos por día, el alcohol, los diuréticos, el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo son algunas de las causas que provocan disminución de la excreción de ácido úrico. Superado el límite de solubilidad del ácido úrico, que es de 6,8 miligramos por decilitro, los cristales de urato monosódico comienzan a precipitar principalmente a nivel de las articulaciones. Ellos generan una reacción inflamatoria que lleva justamente al acúmulo de polimorfonucleares y los polimorfonucleares liberan enzimas que determinan la reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria generalmente afecta al primer metatarso del pie en lo que se conoce con el nombre de podagra. La reacción inflamatoria en sí se debe a que la llegada de los leucocitos polimorfonucleares producen la fagocitosis de los cristales y la liberación de enzimas lisosomales que llevan a la lisis celular y a la liberación de enzimas que generan más inflamación. Por su lado, el proceso de fagocitosis que realizan los leucocitos polimorfonucleares genera glucólisis anaerobia que lleva a la formación de ácido láctico que desciende el pH a nivel local y que eso precipita de alguna manera mayor cantidad de cristales de ácido úrico. Ya hemos visto que las formas clínicas más comunes de la gota son la hiperuricemia sintomática, la artritis gotosa aguda, la gota aguda renal, la gota tofacia crónica y el riñón gotoso. La precipitación de cristales se realiza generalmente en articulaciones con circulación terminal. Fíjense ustedes que generalmente una de las articulaciones más frías y más afectadas es la primera metatarsofalángica. En ella se establece una inflamación con rubicundez, edema, dolor, calor, que es lo que se conoce con el nombre de podagra. En forma crónica, los cristales de urato monosódico pueden acumularse en las articulaciones, generalmente en las superficies de extensión de los miembros, generando lo que se conoce con el nombre de tofos. En esta diapositiva se resumen las formas clínicas de la gota: la artritis aguda, la gota tofacia crónica, la litiasis úrica, pero quizás lo más importante es tener en cuenta que la presencia de cristales de urato monosódico en articulaciones y tejido conectivo es la prueba de laboratorio que confirma el diagnóstico de la enfermedad.
Los cristales típicamente tienen forma de aguja y cuando se observan en el microscopio de luz polarizada muestran una característica birrefringencia negativa. El diagnóstico de la gota requiere la utilización de estudios complementarios como la determinación de la uricemia, la uricosuria de 24 horas y radiografías de ambos pies. Eventualmente, el diagnóstico de certeza se puede realizar por el hallazgo de cristales de urato monosódicos birrefringentes negativos a la luz polarizada dentro de los leucocitos polimorfonucleares presentes en el líquido sinovial de la articulación comprometida. Los objetivos terapéuticos implican aliviar el dolor mediante la utilización de antiinflamatorios no esteroideos o AINES, colchicina. En segundo lugar, definir si el paciente es un hiperformador o un hipoexcretor. Y en tercer lugar, realizar el tratamiento de la hiperuricemia. Cuando ustedes tienen un paciente con hiperuricemia, es importante establecer la uricosuria de 24 horas. Si el paciente tiene una uricosuria superior a 0,75 gramos por día, decimos que el paciente es un hiperformador. Si por el contrario el paciente hiperuricémico tiene una uricosuria por debajo de 0,75 gramos por día, decimos que el paciente es un hipoexcretor. Para el tratamiento de mantenimiento en los pacientes hiperformadores es importante considerar la dieta hipopurínica, la administración de alopurinol a la dosis de 300 miligramos por día y la alcalinización de la orina para evitar la precipitación de los cristales. En los pacientes hipoexcretores, por su parte, es importante una abundante hidratación, la utilización de agentes uricosúricos y la alcalinización de la orina.